Gálatas capítulo 5, verso 1 hasta el 10. Dice ahí la palabra del Señor: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Quiero nuevamente repetir ese verso, verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Quiero enfocar esta enseñanza acerca de un tema que no es contradictorio, pero quiero que se note algo muy importante. Quiero hablar de una real salvación por las obras. Y bien, Efesios capítulo 2 nos dice que la salvación no es por obras, ¿se recuerdan? Como dice Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos, ¿no? Por gracia. ¿Qué es gracia? Gracia. Cuando pasamos el estudio, ¿se recuerdan ahí de Marcos? Hablamos de ¿qué significaba gracia? Gracia significaba cuando algo que había en aquel tiempo, que cuando habían unos condenados, pasaban frente al rey, y el rey estaba con la mano así. ¿Se acuerdan? Y si el rey, al momento que pasaba uno de los condenados que pasaban, no me acuerdo el número de los condenados, y él volteaba su mano así, ese condenado que iba ahí en lista para ser ejecutado, él ni lo conocía, ni tenía ninguna relación el rey con el condenado, pero simplemente al rey le placía a tal persona que pasaba, él decía, ese que viva. Y eso le llamaban gracia, o sea, el favor, sin que lo merezca, sin que lo conozca, sin que tenga ninguna relación o alguna cercanía al condenado. Algo eso nos trae la idea de que la gracia Dios nos las ha mostrado a nosotros ahí, cuando no éramos pueblo, dice la Escritura. Cuando nosotros estábamos sin ley, dice el apóstol Pablo, cuando vivíamos como enemigos de Dios, Dios se compadeció de nosotros. Y aún de entre miles y miles, Dios aún nos escogió a nosotros de los gentiles, no a todos los gentiles. Entonces, ¿qué vemos en Efesios? Dice, ¿verdad? Que porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe, dice, y esto no de vosotros, pues también es un don de Dios. Y no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Pero yo quiero enfocar hoy en esta noche, claramente voy a dar desde el principio a entender que la salvación en realidad sí es por obras. Pero lógicamente por las obras de Cristo. Desde el principio ya voy a hacer notar que sí es por las obras, pero por las obras de uno que pagó el precio por nuestra salvación. Y fueron grandes obras, no fueron cualquier obra de un hombre, como un hombre común, un hombre terrenal, que sus obras, vamos a ver las obras de los hombres, son obras impías, son obras de maldad, obras de pecado delante de Dios. Pero las obras de Cristo, los méritos de Cristo fueron santos, puros, limpios y capaces de saldar la deuda del pecador. Por eso sí
Sí somos salvos por obras, pero no por obras nuestras, sino por la obra de aquel que vino y murió en la cruz para redimirnos, para perdonarnos, para santificarnos, para presentarnos delante de Dios sin maldad, sin inmundicia, sin consecuencia de nuestros pecados. Ese es el enfoque de la enseñanza, que sí somos salvos por obras, pero por las obras de Cristo. Si bien empezamos leyendo aquí en este libro de Gálatas diciendo acerca de las obras, que por ejemplo Pablo está diciendo que si se vuelve nuevamente a la ley, que significa la práctica de las obras, lógicamente para sentirse que se justifica el hombre por cumplir la ley. Pero Pablo les está reprendiendo a la iglesia en Galacia diciéndole, bueno, ustedes corrían bien, ustedes estaban en un principio haciendo las cosas como Dios manda, confiando en la obra del Señor. Recibieron el Espíritu, ¿acaso por las obras de la ley? Y ellos dijeron, no, por la obra de la fe, así la recibimos el Espíritu. Y entonces, ¿por qué queréis volver a los rudimentos de la ley, a la práctica de todos los ritos? Sin embargo, Pablo no los condena, le dice, bueno, yo tengo confianza en ustedes o de ustedes y en el Señor, que no se van a seguir por ese camino, sino que van a volver a como deben de andar. Mas hay de aquel que los perturba, más hay de aquel que le está queriendo judaizar y queriéndole nuevamente llevar a la práctica de la ley, porque si lo hacen están separados de Cristo y de la gracia. Habéis caído. Fíjese, de la gracia, de aquello que Dios dice que viva. Él es quien elige quién vive y quién muere. ¿Cierto? Muy bien. Así es que vemos aquí que la enseñanza de Pablo dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, que son las obras de los hombres. ¿Qué es esta obra? Como para justificarse limpio, puro. Como para justificarse que son del pueblo de Dios. Es el sello con que Dios hizo el pacto con Abraham, ¿no? El primer pacto, la manera de reconocerse del nuevo pacto era la circuncisión en la carne. Y por eso se llegaban a sentir un pueblo santo, un pueblo apartado de Dios, diferente a las naciones, lo cual solamente también llegaron a la práctica literal, no al corazón, sino algo simplemente de la carne y nada del espíritu. Seguían la ley lo mismo, seguían la ley por la tradición, por la práctica, por la disciplina, pero no llevaban el espíritu de la letra. Sí, entonces eso fue algo solamente que es religioso y no están siguiendo las cosas de Dios por medio de la fe y la obediencia, como lo hizo Abraham en este caso. Pero vamos a ver unas escrituras. Mire, quiero que ampliar el pensamiento acerca de que las obras de los hombres en verdad no sirven. Y este es el punto, que muchas iglesias hablan de la fe y de la salvación hoy en día, que es por obras y que es gratis y que es un don de Dios. El punto es que ponen fe más obras, gracia más obras, y muchas iglesias y religiones tienen ese mismo prototipo. Usted ya le puede venir a su mente algunas iglesias que tienen esa idea. Sí, es por fe, pero más prácticas, más obras, nuestros ritos, nuestra disciplina, nuestra forma de nuestro credo. Aquí se hace así, y si no se hace así, pues no puedes pertenecer al cuerpo de Cristo. Y se hace esto y se hace el otro, invalidando así verdaderamente la gracia y el mandamiento de Dios. Entonces, ¿en qué hemos caído? ¿En qué han caído las iglesias? En una práctica falsa. ¿Por qué? Porque están otra vuelta queriendo justificarse por sus obras, justificarse por sus justicias y no por la justicia de Dios. Mire lo que dice Job en el capítulo 14, verso 4. Yo le leo y usted me sigue. Dice, ¿quién hará algo limpio de lo inmundo? Es una pregunta que hace Job. Y contesta él mismo, nadie. En Job capítulo 15, verso 14, hace otra pregunta y dice, ¿qué es el hombre para que sea puro? ¿O el nacido de mujer para que sea justo? Él lo está viendo desde el punto de vista de que no lo hay, no existe y no hay manera de que el hombre pueda
justificarse a sí mismo o de que de alguna manera pueda ser limpio si nació inmundo. No puede hacerse limpio aquello que nació inmundo. No puede jamás. No puede, no está en su capacidad, no está en su naturaleza. No existe algún rito, no existe algún medio humano o terrenal. Aunque los judíos practicaban la limpieza de las manos y de los trastes y todo aquello para hacerse a sí mismos limpios y puros, según ellos, para algo dentro del culto religioso. Ellos creyeron que esa era una forma de ser más limpios, no tocar a un mundano, no tocar a un gentil, o no tocar a aquellos que aunque eran de la misma raza, pero estaban como mixteados, los de Samaria. Ellos no podían contaminarse y si lo tocaban era de irse a lavar las manos corriendo o hasta bañarse, porque creían que estos ritos eran para limpiarse. Lo cual la Escritura nos enseña que no hay nada que podamos hacer por limpiarnos nosotros. Nosotros mismos no podemos. Y ahí que Job, por eso, con este entendimiento dice, ¿quién hará limpio a algo? ¿O quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie, dice. ¿O qué es el hombre para que sea puro? ¿O el nacido de mujer para que sea justo? Y en el capítulo 25 y el verso 4 dice, ¿cómo puede un hombre, pues, ser justo con Dios? ¿Cómo puede ser un hombre justo con Dios, de frente a Dios, platicando él con Dios, cara a cara, el tú por tú? ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Si Dios mismo dice en su palabra que no hay justo ni siquiera uno. No hay uno en la tierra que pueda levantar sus manos y decir con su rostro levantado, Señor, no hay maldad en mí, no hay pecado, aunque Absalón lo dijo, ¿no? Cuando estaba peleando, altercando con su padre y quería presentarse ante David, decían, dígale que quiero hablar con él, que necesito tener una cita con él. Y se consideraba justo hacia sus ojos, y júzgueme si hay pecado en mí, mátenme, decía. Pero no hay un hombre que se pueda en verdad presentar delante de Dios y considerarse justo. El problema es que muchos actuamos como Absalón. Si hay pecado en mí, mátenme. Como si de verdad cumpliéramos los requisitos de Dios o pudiéramos llegar a una moralidad que donde pudiéramos asombrarnos nosotros mismos, la cual es imposible como seres humanos caídos que somos de la gracia de Dios. Así es que Job en el capítulo 25, verso 4 dice, ¿cómo puede un hombre pues ser justo con Dios? ¿O cómo puede ser limpio el que nace de mujer? Otra vuelta lo pregunta. Ahora, yo quiero que usted vea de este mismo contexto lo que nos va a decir Isaías en el capítulo 64 y el verso 6. ¿Sí? Dice así, si bien todos nosotros somos como suciedad, se incluye Isaías. Fíjese, ¿se acuerda del profeta Isaías? ¿Quién es Isaías? Es aquel profeta que un día está sirviendo al Señor. Es el profeta de Dios. Y que la Escritura dice que cuando murió el rey Usías, ¿sí?, vino Isaías delante de Dios. De repente él está delante de la presencia de Dios, mira ángeles, mira querubines, mira serafines. ¿Y qué siente Isaías? ¿Qué experimenta Isaías? Da un grito de espanto, da un grito de muerte. Y dice, ay de mí, porque soy un hombre muerto. Pues yo que soy de labios inmundos y habito entre gente de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey de Reyes, mis ojos han contemplado al Señor. Ay de mí, porque voy a morir. Este es Isaías. El que está escribiendo aquí dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. Note esa palabra. Usted puede decir, pero si es un profeta de Dios, es un hombre que se consagra, que hace lo imposible y lo posible por servir a Dios, por agradar a Dios y por no pecar contra Dios. Como muchos de ustedes están tratando lo mismo, esforzándose en aquello,
Y de seguro se ha de considerar algún día como se estaba considerando Isaías. Cuando usted contempla que por más que lo que hace no logra llegar a un nivel de santidad o de moralidad, que usted pueda asombrarse y puede decir, yo no sé, pero yo jamás puedo pecar ya. No, usted no lo puede experimentar todavía eso. Lucha y hay días que no peca y hay momentos que no peca, pero llega el momento donde usted se para frente a Dios y dice, es imposible que yo pueda estar delante de Dios así como yo soy o como yo soy. Y este hombre está diciendo que todos somos como suciedad, dice. Y todas nuestras obras de justicia como trapo de inmundicia. Y está hablando obras de justicia. Obras que nosotros consideramos que andamos rectos delante de Dios, que participamos de las liturgias, que participamos de lo que es servir al Señor, de lo que es el culto, de lo que es el estar en contra del pecado, en contra de todo aquello que a Dios no le agrada. Y tú puedes decir, pero ya estoy haciendo todo. Pero aún así, con tus pensamientos o tu idea de que estás por medio de eso santificándote o justificándote, simplemente está diciendo Isaías, perdón, todas nuestras obras de justicia, dice, son como trapo de inmundicia, que simboliza más que un simple trapo sucio de cocina, que tiene que ver con algo que Dios lo llama impuro. Lo que es algo impuro, que no puede estar en el templo de Dios, que tiene que estar fuera de la casa de Dios, que tiene que estar fuera de la presencia de Dios porque es impuro, porque es sucio. Está hablando de la inmundicia del hombre, de las obras perversas de los hombres, de los pensamientos del corazón del hombre, así. De esa manera se está mostrando Isaías y así somos nosotros por la naturaleza que tenemos. Somos hombres de corazón malvado, de corazón duro, con obras que no agradan a Dios. ¿Sí? Y sigue diciendo, y caímos todos nosotros como la hoja. Aquí nadie puede decir, ustedes tropiezan, ustedes son los que caen. Sino que él se incluye, dice, y caímos todos nosotros como la hoja. Y nuestras maldades nos arrastraron como el viento. Verso 7. Nadie hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. Miren lo que está diciendo. El hombre cuando se apoya en sus obras, no se apoya en Dios. No busca a Dios. No se levanta para buscar a Dios. Se levantarse quiere decir que sale de su lugar de comodidad o de flojera o de tibieza y se apoya en sí mismo, se apoya en sus obras y dice que entonces Dios voltea la cara, dice, escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar, destruirnos en nuestro propio mal, nuestra propia maldad, nuestros propios pecados. Así que vemos que Isaías dice, somos como trapos de inmundicia delante de Dios, aun cuando queremos justificar por nuestras propias obras de justicia, que ante nosotros creemos que son buenas. ¿Cuántos de nosotros en el cristianismo decimos, pero es que yo soy tan bueno? Yo ayudo, yo coopero, yo hago esto, yo hago lo otro, y nos consideramos a nuestros ojos diciendo, yo hago obras de justicia. Yo hago obras que le agradan a Dios. Sabe lo que no haces nada que pueda agradar a Dios con esas obras. Y mucho más cuando las haces con el afán de querer ganarte algo como del favor de Dios. Menos, porque si lo hacemos con algo de pretensión, con un corazón de vanagloria, de altivez o de algo para nuestro ego, mucho menos tiene validez o importancia. Por eso Jesús nos dijo en su palabra que lo que haga la mano izquierda no se entere la derecha, para que así nuestras obras sean vistas por Dios. La oración debe ser también, dijo, en privado, que Dios oiga tu oración y no que la oiga la gente, para que no diga qué elocuencia, qué bonito ora. ¿Sí?
quitándonos toda altivez, toda soberbia de nuestro corazón. Muy bien. Así es que, ¿qué es trapos de inmundicia o trapos sucios? Es una ilustración conmovedora y aterradora de la imperfección inherente de la justicia humana. La tiene pegada en el cuerpo, en los genes. Lo está tratando de llevar a esa idea de trapos sucios a una inmoralidad subyugada en el hábito del hombre o la humanidad, toda la raza humana, que la tiene enraizada, tiene enraizado el pecado, la maldad en lo profundo de su corazón, lo tiene ahí. Y a veces no muy profundo, a veces se llega hasta notar fácilmente los pecados de muchos, a flor de piel muchas veces, ¿cierto? Muy bien, entonces en contraste o cuando se contrapone con la santidad divina de Dios, queriendo o tratando de justificarse a sí mismo por medio de sus obras injustas, lo que nos está diciendo es que no es posible que el hombre trate de justificarse con algo que él haga cuando sus obras son falsas, son perversas, son hipócritas, son como un trapo sucio delante de Dios. En otras palabras, casi pudiera yo ilustrar que son como una ofensa, una burla ante Dios cuando el hombre trata de hacer algo para justificarse a sí mismo. ¿Sabes por qué? Porque está despreciando la cruz, el sacrificio de Jesús. Está menospreciando la obra perfecta de Cristo, imponiendo la justicia suya, imponiendo su propia idea para limpiarse. Por eso hoy en día esas iglesias que predican la salvación más obra, la gracia más obras, están cometiendo un delito terrible porque se están tratando de justificar a sí mismos por sus buenas obras, que ante Dios no son buenas obras, sino como trapos sucios delante de Dios. Ahora quiero notar ahora que estas obras de Cristo sí son puras, son santas, son limpias, y que es así, son unas obras delante de Dios totalmente aceptables. Es una ofrenda fragante delante de Dios, todo el sacrificio de Jesús, todas las obras, los méritos de Cristo han sido delante de Dios completos, agradables. Mire Colosenses 2:11, le leo, dice: en él también ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios, al unirnos a Cristo y despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Que vemos aquí un contraste. Mientras que el pueblo santo de Dios estaba circuncidando físicamente, humanamente, algo que no justifica al hombre. Porque la justificación no tiene que ser en el prepucio, sino en el corazón. Ese es el verdadero creyente, y no solamente el verdadero judío, sino el verdadero creyente hoy en día no es el que está circuncidado en el prepucio, sino en el corazón que ha sido limpiado, pero no por él mismo, sino por Dios, que le está representando por medio de Cristo, de la humanidad de Cristo, de la perfección de Cristo, y por su circuncisión de Él en su carne, yo soy limpio por medio de Él. Él está puesto por mí en lugar mío, llevando así la ley, cumpliéndola conforme a lo que estaba escrito, y no yo, porque yo no puedo cumplirla. Pero Él puesto en mi lugar, entonces me llama limpio, entonces me llama, como dice aquí en Colosenses 2:11, en Él también ustedes han sido circuncidados. La palabra circuncisión es limpieza, pero con una circuncisión no hecha por manos de hombres o por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios al unirnos a Cristo y despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Romanos 6:6 nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él,
para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Que nos dice que Cristo, cuando estaba en la cruz, Cristo tomó nuestro lugar. Y así como despedazaron su cuerpo, así también nosotros, en representación de Él, haz de cuenta que nosotros también recibimos esa recompensa que Él recibió en la cruz, por Él pagar el precio por nosotros. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. No solamente fue crucificado Él, sino nosotros también en Él, como diciendo, ustedes ya no tienen deuda. Porque Él, en representación nuestra, no solamente nos da la circuncisión, también nos da la vida por la muerte en su cruz. Imagínense, estas obras de Cristo sí son muy importantes y no las nuestras. En Romanos 6, en Gálatas 2:20, mira el apóstol Pablo, él dice acerca de esto, que acabamos de leer, que en la cruz hemos sido también partícipes con Cristo. Dice, con Cristo he sido crucificado, Gálatas 2:20, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuevamente, alguien que está reconociendo que las obras suyas no tienen validez, pero las obras de Cristo sí tienen una gran validez. Que dice Pablo, yo he sido crucificado juntamente con Cristo, ya yo he sido partícipe por medio de lo que Él hizo. Y ya no soy yo el que ahora vive. Ya no soy yo en ese cuerpo de condenación. Ya no soy yo en ese cuerpo que estaba separado de Dios, destituido de la gloria de Dios, sino que ahora dice, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, esa vida ya no de ateniéndome a mis obras, ateniéndome a mi conocimiento, ateniéndome a que yo soy un fariseo, yo me santifico, yo hago esto o lo otro. No. Está hablando de que ya las obras para Él están muertas. Las obras ya no son algo de lo que Él confía. Ha dejado todo porque ha reconocido que solamente es Cristo y Cristo el que da salvación a todo ser humano. Y está diciendo, la vida que yo vivo en esta carne la vivo por fe en el Hijo de Dios. Queriendo decir que yo ya no vivo a través de las prácticas religiosas que tenemos como judíos, ninguna de ellas, sino que dejando todo eso, ahora la vivo en la fe, en la confianza del Hijo de Dios. Todo lo que Él hizo por mí fue suficiente. No tengo yo que hacer algo, ningún rito para yo considerarme ahora apto o limpio delante de Dios, sino que lo que Cristo hizo es suficiente para limpiarme de toda culpabilidad. ¿Sí? Muy bien, Romanos 6, también 4 dice, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Ahora, aquí creo que esto nos está queriendo decir que a través del bautismo de Jesús, no el de nosotros. Yo sé que el de nosotros es parte del bíblico, ¿no? Pero esto no nos está a nosotros limpiándonos a sí mismos. Porque si eso fuera así, lo contaría como mis obras de justicia. Sé que me tengo que bautizar como un creyente y como dar crédito o dar dar fe de mi fe al bautizarme y acto de obediencia, y la iglesia vea mi conversión, los hermanos y todo, Dios. Pero en sí creo que se está dirigiendo al bautismo de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está practicando la obediencia ante el Padre, está practicando todo lo que era necesario de cumplir en la ley para agradar a Dios como una ofrenda, como un cordero,
apto, limpio, santo, puro y obediente, totalmente dispuesto para suplir la demanda de la justicia de Dios. Por eso Jesús cuando va a ser bautizado, ¿no? A Juan se le oponía diciéndole, es que no lo logro entender, cómo tú, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vienes a mí para ser bautizado. ¿Y cuáles fueron las palabras de Jesús? Deja ahora sí. Es necesario que cumplamos toda la justicia de Dios. Así es que creo yo, me atrevo a decir que por medio de ese bautismo, simbolizando la obediencia, la que nosotros no hemos podido llevar, Cristo la llevó por nosotros. En contexto está hablando de esa obediencia, ¿no? Dijo, deja que cumplamos así toda la justicia de Dios. Entonces, yo no he podido cumplirle a Dios cumpliendo la ley. Mi obediencia no ha sido completa. Le he fallado a Dios. Tú le has fallado a Dios. Pero Jesús cumplió todo. Así que creo yo que por medio de ese bautismo nos estamos identificando. Dice, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Se trata de una conversión, lógicamente, ¿no? No nomás es así, ver el símbolo, sino claramente nos hace ver que es volver a nacer, empezar de nuevo, una vida nueva en Cristo. Gálatas 6:14 nos dice también, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús el Cristo. ¿Sí? Más bien en sus obras, hermanos. No en mis obras está diciendo de que yo me pueda gloriar en algo. Dice, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Cuando dice el mundo, quiero que usted vea qué hay en el mundo. Vanagloria, la soberbia, la altivez de este mundo. Y eso está refiriendo Pablo. El mundo. A mí ya no me importan los halagos del mundo, las glorias de este mundo, está diciendo. ¿Cierto? Y me vino a mi mente en este momento cuando, bueno, dos cosas me han llegado, ¿no? A mi mente como para verla, o tres ya me llegaron para ver la actitud de Pablo, ¿no? De que no se quería exaltar o gloriar cuando alguien tal vez estaba tratando. Una de ellas es cuando se ponen a llorar, ¿no? Los hermanos, la iglesia, y Pablo iba a ir a Jerusalén, ¿se recuerdan? Y Pablo estaba en persecución por los mismos judíos. Y llega uno que le profetiza, ¿no? Agabo se llamaba. Y le dice, de quien sea este cinto, será atado en Jerusalén y será golpeado, será maltratado y todo eso. Y Pablo, viendo a todos que estaban llorando, pues triste, ¿no? Lo amaban, lo apreciaban a Pablo. Y les dice, reprendiéndolos, creo yo, un acento como quitándose algo de ego, quitándose algo de exaltación. ¿Qué hacéis? Dice, contristándome el corazón. ¿Qué hacéis? ¿Acaso no sabéis que estoy dispuesto aún de ir y morir en Jerusalén? Y no solamente ser azotado. Creo yo que está huyendo a la vanagloria, a la egolatría. ¿Se entiende? Vemos un hombre que se despoja porque sabe que si no se puede gloriar de nada, solamente de la cruz, de las obras de Cristo. Por otro lado, lo veo cuando él revela o dice que fue a ciertos lugares, que él mismo dice, bueno, no estoy seguro si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero vi cosas que no me son lícitas, no me fue permitido revelar al hombre. No me es lícita. Y hay de mí, ¿verdad? O sea que si yo lo hago, porque de alguna manera es un mandamiento que Dios le dio. Y para eso, él mismo está corroborando de que no puede hacerlo y para tal Dios le ha puesto algo para que no lo haga. Y dice, por lo tanto, Dios me ha dado un aguijón en mi carne. Hay algo que Dios lo puso como una marca para que yo no trate de vanagloriarme desmedidamente por el conocimiento que me ha dado. Aunque si quisiera, dice, lo podría hacer porque no estaría mintiendo. Mientras que hay gente que habla tonteras, que van al cielo, que van al infierno, que hablan con el diablo, que hablan con Jesús.
y se exaltan desmedidamente y con fábulas y falsedades y mentiras. Ojalá fuera verdad. Ojalá fuera verdad, pero no es verdad. Y si fuera verdad, no lo harían, porque harían lo mismo que Pablo, ser un hombre humilde, un hombre sumiso a la voluntad de Dios para gloriarse solamente en las obras de Cristo. Porque si no, se está robando gloria para sí mismo. ¿Sí? Entonces vemos ahí al apóstol Pablo que dice, por eso Dios le ha dado un aguijón en su carne, dijo que venga Satanás y me abofetee, me golpee, me humille. Me diga, Pablo, tú no eres nadie. Y sí es cierto, no soy nadie. Es cierto, soy un pecador. Es cierto, si Satanás me dice, eres un pecador, es cierto, yo soy un pecador. Pero Cristo me ha redimido, en Él me glorío, Él me salvó, Él me perdonó. Yo no puedo salvarme, no voy a llegar contigo, Satanás. Es más, tú eras más perfecto que yo, pero tú decidiste desobedecer a Dios, ¿cierto? Pero gracias a Dios, que Él tuvo compasión de nosotros y no de los ángeles caídos. En eso me puedo gloriar. Por eso digo el apóstol Pablo que se gloría. Gloríese en el Señor, exalte a Dios por lo que hizo por ti. En eso gloríate, no en lo que tú haces, no en lo que tú eres, que no eres nada al final de todo. ¿Sí? Por otro lado, vemos en este momento, cuando normalmente es que Pablo podía exaltarse muchas veces porque era un hombre con tanta elocuencia, no solamente como judío en el conocimiento de Dios. Y cuando predicaba a los judíos, sin duda él tenía un conocimiento bárbaro. Iba y predicaba a los, ¿cómo se llaman estos? Por ejemplo, fue a Atenas, donde eran los hombres de mucha sabiduría, los griegos, ¿no? Él podía, olvídese, hablar cosas de elocuencia que no hay hombre tal vez que él haya llegado a su nivel, bueno, aparte de Jesús. Y no lo hacía para exaltarse y gloriarse. Pero un día, por ejemplo, cuando va una mujer, ¿no?, que tenía el espíritu de adivinación, ¿se recuerdan? ¿Qué decía aquella mujer? Estos hombres os anuncian la verdad, os anuncian el reino de Dios. ¿Qué hace Pablo? Creo que la aguantó el primer día. Y creo que el segundo día ya no la aguantó. ¿Y qué hizo? Y se reprendió el espíritu de aquella muchacha. Porque no era la muchacha, era Satanás que lo quería elogiar. ¿Y cuántos hoy en día no agarrarían para sí ese elogio? Oh, sí, yo soy acá soy el siervo, soy acá el profeta, soy el arcángel de Dios. Si alguien lo elogia, ¿acaso no se dejan elogiar hoy en día los hombres? Ni son nada y se imponen nombres, se autonombran, se autollaman, se autoperciben. Con eso de la autopercepción de que si eres o media mujer o medio hombre, o medio chango, o medio animal, ya la gente se autopercibe como quiere. Igual los hombres de Dios supuestamente y se perciben de todo, desde apóstoles, profetas y hasta casi serafines ya. Y les gusta que los elogien, ¿no? Terrible. ¿Pero qué hizo Pablo? ¿Acaso recibió esa honra? No. Ese es ejemplo para que aprendamos nosotros a no recibir honra de los hombres. Jesús mismo dijo, yo no recibo honra de los hombres, porque ¿qué es la honra de un hombre? Es nada. No sirve la honra de los hombres. No digo que no recibas ¿cómo se puede decir? Una animación. Wow, hermano, gracias por la enseñanza. Qué bien, estuvo bien, me he servido, me he ayudado. Gracias, hermano. Que Dios lo ayude, que Dios lo bendiga, que siga usted aprendiendo más. No significa que no reciba eso. Pero lo que no debe de recibir es el elogio, ese ego que es contaminante, que es pecado. Muy bien. En Colosenses capítulo 2, voy a leerle también, hay otras escrituras, Colosenses capítulo 2, y el verso 13. Y el 12 ya lo leímos. Ahora el 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Y otra vuelta, aquí está hablando de las obras. Pablo dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Mire, para los que le digan que hay que guardar el sábado, hermano, esas son obras y obras de los hombres. No, nada. Todo el cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo. Cristo es la profecía, Cristo es el cumplimiento de toda profecía. ¿Y qué hizo en la cruz? Cristo Jesús nos redimió, nos salvó. Las obras de Él tienen todo el poder y toda la autoridad para limpiarnos de todo pecado. Colosenses 3, verso 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mire todo lo que Él hizo por nosotros. Eso sí tiene mucha importancia. Sus obras son demasiadas, grandes, puras y santas. Primera de Pedro, capítulo 1 y el verso 18 en adelante. Primera carta de Pedro, a ver, rápidamente lo busco. A ver. Primera de Pedro 1 y el verso 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón limpio o corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nuevamente, vemos aquí que fuimos redimidos, y no con cosas de oro, sino con la sangre de Jesús, ni con perlas, sino con mucho más de valor. ¿Cómo podríamos comprar la salvación? ¿Con todo el dinero del mundo, el oro del mundo? No. Pero Cristo con su sangre la pagó, totalmente saldada, para cualquier pecador que quiera recibir el perdón, que quiera recibir la salvación, que quiera recibir la gracia de Dios. Muy bien, Santiago 1:17 nos dice así, mire, pero antes de ese, Hebreos 9:12, Hebreos 9:12, Hebreos capítulo 9 y el verso 12 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociadas a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones,
que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Sí, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Muy bien, ¿qué vemos aquí nuevamente? Nos está diciendo de que la obra de Cristo es una obra completa, es una obra perfecta, es una obra pura, santa, ¿verdad? Para limpiarnos de toda maldad, todo pecado. Ahora sí, Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Quiero terminar con ese pensamiento. Empecé enseñando diciendo que la salvación es por las obras de Cristo. Y quiero concluir con de que todo lo bueno, todo lo que es puro, todo lo que es justo, todo lo que es santo, todo lo que es verdadero, no viene de abajo, viene de arriba. Todo lo que es puro y digno no viene de abajo, viene de Dios, viene de arriba. Incluso, hermanos, mire, tome esto muy importante. A veces nosotros nos enfocamos mucho en la forma de orar, como que nuestra oración es importante, que tiene mucho sentido a veces, ¿no? Y tratamos de conectarnos con la voluntad de Dios, y es necesario. Pero no podemos darnos alarde de que nuestras oraciones son así como, la palabra que busco es como una oración perfecta, o una oración que limpia, una oración que de mucho valor, porque no se trata de lo que sube al cielo, sino que se trata de lo que viene del cielo. La expectativa es que cuando yo oro, mis palabras no tienen tanto peso, pero lo que viene de Dios, eso es importante. Y a veces tomamos poco en cuenta lo que Dios responde o lo que Dios nos dice. Y tomamos más oído a nuestras palabras, a nuestras peticiones, a nuestras oraciones, que no digo que no se deben de hacer. Pero aún así, cuando nuestras oraciones son perfectas, que son conforme a la voluntad de Dios, aún así, la divina respuesta que viene de parte de Dios, que viene de arriba, es lo más importante aún en nuestras oraciones. Y todo eso para quitarnos alguna idea de que sabemos orar o de que sabemos conectarnos con Dios. No, todo eso. Lo importante es que entendamos que lo valioso, como dijo aquí Santiago, lo que tiene en verdad peso, lo que tiene importancia, no es lo que sube, sino lo que viene de arriba, lo que viene de lo alto. Eso es perfecto. Esa es una dádiva, en verdad es un regalo, es algo de Dios, es santo, es puro, del Padre de las luces, en el cual no cambia, no hay sombra de variación. Uno cambia, uno puede ahorita orar bien, al rato está orando mal. Ahorita puedes orar espiritual y al rato estás orando carnal, pero Dios no. Su divina respuesta siempre va a ser perfecta, santa y pura. Entonces esa es la importancia de entender que nuestras obras no sirven. Nuestras cosas que hacemos como justas no sirven, sino las que sirven son las de Cristo. Esas son perfectas. Sus palabras son perfectas. Sus pensamientos son perfectos. Sus obras tienen mucho peso. Por eso sí somos salvos por las obras, pero por las obras perfectas de Cristo en la cruz. Amén. Muy bien, ¿y cuántos confían en esas obras? ¿Cuántos de verdad tienen confianza que su sangre los ha limpiado? ¿Cuántos ya no confían que asistir a la iglesia eso les hace hijos de Dios o privilegiados? No confiemos en carne de hombre, en el brazo de hombre, confiemos en el Señor, porque Él pagó, Él compró con sus obras nuestra salvación. Él tomó nuestro lugar, Él nos representa, Él estuvo ahí por nosotros. Es que si tenemos que exaltarnos o exaltar algo es